Buen día, mis niños. Bienvenidos a la clase del día de hoy, 23 de diciembre del año 2025. Mis niños, les comento lo siguiente. La clase estuvo programada para las 10:45 de acuerdo al horario establecido en el que ustedes conocen y hasta el momento contamos con cero audiencias, es decir, que no tenemos estudiantes conectados dentro de este espacio. ¿Qué vamos a hacer? Voy a compartir pantalla para que todos podamos visualizar la misma línea de comunicación y les voy a dar los próximos 5 minutos para que se conecten. Dentro de los 5 minutos, independientemente si se conecta o no se conecta algún compañero, vamos a dar inicio a la clase. Entonces voy compartiendo pantalla.
Bien, mis niños, les comento que pasaron los 5 minutos, pero lamentablemente no se nos conectó nadie a esta reunión el día de hoy. Por tal manera damos inicio a esta clase. Observa audiencia. ¿Verdad? El tema del día de hoy es los fundamentos sociales del Ecuador, los mestizos. Primero, establecer el concepto, ¿qué son los mestizos o qué es lo mestizo? Es el resultado del proceso histórico del mestizaje que comenzó durante lo que es la colonización, con la conquista y la colonia, cuando se produjo lo que es la mezcla entre los españoles o sus descendientes y las mujeres indígenas afroamericanas, afrodescendientes. Este proceso en sí no fue equitativo ni voluntario en la gran mayoría de los casos, pues estuvieron marcados por lo que es la relación de poder, la violencia, la discriminación social. Recordemos que parte del mestizaje que vino la colonización y pues vieron a las mujeres nativas hermosas. Recuerden que no compartían el mismo idioma, las vieron bonitas, les gustaron, no es que iban y le decían me voy a casar con ella, deme la mano, o con las tradiciones pues, de los nativos, no. Veían a la mujer bonita, miau, se la cogían, la secuestraban y pasaba lo que pasaba y de allí provenía el mestizaje, pues no, en la gran mayoría no fue voluntario, porque por el motivo que les digo, pues no, para que sea voluntario tenían que saber qué decía la otra persona y no compartían el mismo idioma. Tampoco la otra persona iba y se hacía presente, sino que era eh, época de colonización. Ustedes me entienden, ¿no? El mestizaje en lo que es la época colonial, solo los españoles y los criollos tenían derechos políticos, educativos y sociales. Los mestizos eran discriminados y excluidos. Para acceder a privilegios, muchos mestizos intentaron negar sus orígenes indígenas o afrodescendientes, vestirse y comportarse como españoles, adoptar apellidos y costumbres europeas. Esto generó una sociedad basada en la apariencia, donde parecer es más importante que ser. ¿Qué nos dice el texto? El mestizaje es un proceso que se dio con la conquista y la colonización de América, basado en el cruce sanguíneo entre los blancos europeos o sus descendientes y los indígenas. La formación de este vínculo se dio a través de matrimonios en pocos casos, como una estrategia para adquirir tierras o poder sobre el pueblo. Así se casaron españoles con hijas de los caciques. Pero en la mayoría de los casos, las uniones sanguíneas fueron producto de la violación a las mujeres indígenas. Hubieron muchos mestizos que nacieron de la unión de españoles con indias y que luego fueron abandonados por sus padres. Se criaron con sus madres indias, vivieron en la pobreza, los llamaban bastardos o ilegítimos. En pocos casos, los hijos legítimos reconocidos pudieron acceder a otras condiciones de vida. ¿Qué es estos términos? Pues, ¿no? Bastardo. ¿Qué es bastardo? Este término de bastardo. Pues es el hijo sin el apellido de su padre. El hijo ilegítimo, es el que está fuera del matrimonio sin la protección paternal. El hijo legítimo es el que está dentro del matrimonio con derechos y protección materna y paterna. Y el criollo eran los descendientes de españoles nacidos en América. Las mujeres españolas no participaron en el mestizaje. Ellas no se juntaron con indios o negros porque lo consideraban una vergüenza y deshonra. O sea, no era para el hombre una deshonra, pero sí era para la mujer una deshonra.
Ahí vemos la mentalidad que tenían en la colonización. Únicamente los españoles o los criollos tenían derechos, podían educarse o participar en política. Para ello era necesario tener un apellido español y vestirse como tal, es decir, parecer antes que ser, cumplir con las formalidades que posibilitaban adquirir un derecho o un privilegio. Los mestizos, al ser fuertemente rechazados en la sociedad colonial, procuraron negar sus orígenes indios o negros y parecerse lo más posible a los españoles, asumiendo posturas de superioridad sobre estos grupos. En este caso tenemos aquí un personaje, el padre de Eugenio Espejo fue un indio de Cajamarca, que a decir del cura de Sambisa fue apellidado Luis Chunsin y que luego lo cambiaron a Espejo. De lo de Santa Cruz hace más bien referencia a la devoción religiosa, ya que el padre de Espejo fue paje de religiones del religioso Blectamía Fray José del Rosario. Su madre María Catalina Aldaz y la Caricas fue hija de una esclava liberada. Vaya historia, ¿no? A ver, les comentaba, el mestizaje no solo fue biológico, sino también cultural. Se mezclaron tradiciones indígenas, culturas africanas, culturas europeas. De esta fusión surgieron nuevas experiencias o expresiones culturales como lo que es la gastronomía ecuatoriana, las fiestas populares, por ejemplo, el carnaval, el lenguaje y las formas de vestir, las creencias religiosas y los rituales. Así se fueron formando la identidad cultural mestiza. El acceso social del mestizo en la República, con la creación del Estado ecuatoriano, especialmente con lo que es la Revolución Liberal, los mestizos comenzaron a acceder a la educación, a participar en la política, ejercer derechos ciudadanos, ocupar cargos públicos. Esto permitió que muchos mestizos mejoraran su posición social y económica. Los mestizos en el Ecuador actual, hoy la mayoría de la población ecuatoriana se autoidentifica como mestiza. Sin embargo, persisten actitudes de discriminación. Aún hay desigualdad social y cultural. El respeto a la diversidad sigue siendo un desafío constante en la comunidad. Por ello, el reconocimiento de la diversidad cultural es fundamental para la convivencia. Los artículos que podemos mencionar que estén relacionados con la Constitución que establece que el Estado es intercultural y plurinacional, reconoce la igualdad de derechos y prohíbe toda forma de discriminación, valorando todas las identidades culturales. Esto busca superar las exclusiones históricas que afectan a indígenas, afroecuatorianos y mestizos. Es decir, los mestizos eh, es un fundamento social clave del Ecuador, resultado de un proceso histórico complejo, muy difícil. Reconocer su origen, su riqueza cultural y sus contradicciones nos ayuda a comprender quiénes somos como país y a fortalecer el respeto por la diversidad, principio esencial de la ciudadanía. Vamos con el siguiente, que es el mestizaje cultural. El mestizaje cultural, además de ser un proceso sanguíneo, es un fenómeno cultural, pues se mezclaron elementos culturales autóctonos con los occidentales, dando lugar a una nueva relación cultural y a un nuevo grupo étnico, los mestizos. Los mestizos durante la colonia se dedicaron a actividades artesanales, artísticas y un poco a los intelectuales. Así buscaban diferenciarse de los indios que hacían trabajos más humildes. Con la aparición del Estado, los mestizos lograron
acceder al poder político, mucho más con la Revolución Liberal, que reconoció la ciudadanía para todos, hombres, mujeres, indios, negros, cholos, mulatos, mestizos, blancos. Esto posibilitó el acceso social, económico y político de alguna manera. Así, adquirieron derechos de ciudadanía, a elegir y ser elegidos, a educarse, a trabajar, al empleo público, entre muchas otras, ¿no? De esta manera, se construyó la identidad cultural mestiza, que se expresa en los hábitos, costumbres, vestimentas, gustos, afinidades, cosmovisiones, lenguajes, tradiciones, ritos, fiestas, espiritualidad, donde se puede evidenciar los aportes culturales de los diversos orígenes. Actualmente el Ecuador está poblado mayoritariamente por poblaciones que se reconocen como mestizos, mientras que una minoría se reconoce como indígenas, afrodescendientes, blancos u otros, ¿no? El respeto a la diversidad o a la diferencia al otro como un buen humano íntegro, valioso tal como es, portado de una identidad cultural, es una tarea aún pendiente. A ver, la gran mayoría de las personas aquí en el Ecuador se consideran mestizas. ¿Por qué motivo? Porque, para empezar, la gente no lleva un historial, no tiene como tal un árbol en donde se puede identificar quién fue el tatarabuelo y cuántos hijos tuvo y esos hijos cuántos hijos tuvo para poderlos identificar. Por eso, si ustedes se percatan, hay gente que es de la costa y tiene un apellido, pero también hay una persona que tiene ese mismo apellido de los mismos papás o es primo y vive en la sierra. Comparten apellidos, comparten vínculos sanguíneos, pero no hay una relación como tal. Por ese motivo, porque son mestizos. No solo eso, sino que también en la época colonial, estas personas que vinieron, no es que se quedaban con una sola mujer. Como aquí nos indica el texto, ellos eh, dejaban embarazada a la mujer o ya con el niño en brazos o crecidito, por muy pocos los dejaban de añitos. La gran mayoría era el momento y se fue. Y más allácito, también repetían la misma historia. Eh, es decir, que hay una probabilidad de que un solo hombre haya tenido varios hijos con diferentes mujeres. Y por eso las características de que ustedes ven, ¿no? Los apellidos que son bastante variados, repetidos, que no dejan de ser en algunos casos familiares, pero son familiares lejanos, porque comparten una raíz, ¿no? A ver, mis niños, denme un ratito. Recordemos además de que se impuso pues lo que es la lengua española y la religión católica, se mezclaron los saberes ancestrales, indígenas y africanos como prácticas europeas, existieron las relaciones desiguales de poder marcadas por lo que es la discriminación. A lo que nos referimos con lenguaje, los españoles, el español ecuatoriano incorporó palabras de origen indígena y africanos. En algunas religiones o en regiones específicamente se combinaban las lenguas ancestrales con el castellano. Al referirnos de lo que es la gastronomía, usó un producto ancestral como lo que es el maíz, la papa, el cacao, la yuca, y lo combinaron con técnicas indígenas con ingredientes traídos de Europa. Así, plato, nacen los platos típicos como el encebollado, el hornado o la fanesca, que es el reflejo de toda esta mezcla.
Al referirnos a las fiestas y tradiciones, las celebraciones religiosas católicas se fueron integrando con los rituales indígenas. El carnaval combina el festejo indígena del agua con tradiciones europeas. Las fiestas populares reflejan música, danza y símbolos de diversas culturas. Al hablar de la vestimenta, las prendas tradicionales con influencia indígena y europea tuvieron bastante valor porque usaron el uso de materiales, de colores, de diseños propios de cada región. Al referirnos a la cosmovisión y a la espiritualidad, las creencias ancestrales sobre la naturaleza cambiaron con el cristianismo respecto a lo que es el Pachamama, junto con celebraciones religiosas católicas. Gracias al mestizaje cultural, reitero, se formó lo que es la identidad mestiza. La gran mayoría del Ecuador está poblada por la identidad mestiza. La cultura ecuatoriana es diversa, dinámica y plural. Ninguna cultura es pura, recuerden, ninguna cultura es pura, pues todas están en constante transformación. Es decir, antes de que vengan la colonización de los españoles, se presume que también estuvo lo que es el Imperio Oriental, solo que ellos vinieron de forma pasiva, hicieron negocios y se fueron. Algunos se quedaron también. Ustedes se percatan, aquí en el Ecuador hay lugares costeros que tienen bastante, la población tiene bastantes rasgos asiáticos. Parecen que no, pero dense en cuenta, los invito a investigar. ¿Por qué motivo? Porque por el Ecuador, recuerden que estamos hablando para aquella época, la ruta de la seda. Si se acuerdan de la ruta de la seda, Ecuador estaba en ese camino. Y no toda la gente vino con el propósito que vinieron los colonizadores. Hubieron personas que vinieron, pero con el propósito de hacer el trueque, cambiar una cosa por otro. El cacao para aquella época en que vino lo que es la colonización ya estaba en algunas partes del mundo y el Ecuador no había sido colonizado, había sido mediante la ruta de la seda, lo que es el trueque, el cambio de bienes, y eso también favoreció al mestizaje, porque no fue de forma invasiva, sino que ellos conquistaban a las chicas y se quedaban, el hombre o la mujer se quedaban y ya residían aquí. Cuando ya vino la colonización, allí sí ya lo hizo de forma invasiva, lo hizo ya sin, sin decir aquí los conozco, una relación, no, es sí o sí y no hay no. A ver, mis niños, esto es el tema del día de hoy. Me encantaría que lo podamos repasar. ¿Con qué artículos de la Constitución del Ecuador está respaldado? Pues como yo le decía, primero recordemos que el artículo 1, que es en el cual se identifica al Ecuador como un Estado constitucional de derecho, justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, pluricultural y laico. Esto más que todo declara como el Estado, lo declara el Ecuador como un Estado intercultural. La Constitución reconoce que existen múltiples culturas dentro del país, ninguna cultura es superior a la otra. La convivencia entre culturas indígenas, afrodescendientes, montubias, mestizas, blancas, entre muchas otras, ¿no? Forman parte de una identidad nacional y los mestizos, el mestizaje cultural es una realidad histórica y social que debe ser respetada y valorada. No queda de lado el artículo 11, numeral 2, en el cual establece que el principio de igualdad y no discriminación por raza de etnia, cultura, identidad u origen, que protege a todas las personas dentro de una sociedad mestiza y diversa. El artículo 57 reconoce y garantiza los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas. Asegura que el mestizaje cultural no significa una pérdida de cultura ancestral.
sin olvidarnos del artículo más importante que es el artículo 380, en el cual el Estado se compromete a proteger y promover la diversidad cultural y la memoria histórica del país y refuerza los valores del mestizaje como la riqueza cultural. Hablando de eso, la tarea del día de hoy tenemos 5 ejercicios para la tarea en clase y 5 ejercicios para la tarea en casa. Esto más que todo no están muy complicados porque el primero es de relacionar los conceptos del texto con los principios constitucionales correspondientes. El segundo ejercicio es seleccionar verdadero y falso. Si es falso, van a justificar su respuesta con base en la Constitución del Ecuador 2008. El tercer ejercicio, según la Constitución del Ecuador, el Estado garantiza, vamos a marcar la respuesta correcta y vamos a explicar brevemente por qué es la correcta, ¿no? El cuarto es que a partir del texto sobre el mestizaje vamos a responder 2 preguntitas. El quinto ejercicio es una completación. Vamos a completar las oraciones usando términos del texto y de la Constitución. En la tarea en casa también tenemos ejercicios similares en el cual el primero que vamos a responder 2 preguntas, el segundo ejercicio es que vamos a hacer una tabla comparativa, un cuadro comparativo. El tercer ejercicio es que vamos a responder una pregunta, esta preguntita que tenemos aquí, en 5 a 7 líneas. El siguiente es que vamos a identificar 3 derechos constitucionales que se relacionen directamente con el mestizaje cultural y vamos a explicar brevemente cada uno de ellos. Y el último ejercicio de la tarea en casa es que vamos a responder en un párrafo argumentativo de 8 a 10 líneas sobre el siguiente tema: la Constitución del Ecuador del 2008 como herramienta para superar la discriminación histórica producto del mestizaje. Entonces, mis niños, con eso finalizamos la clase del día de hoy. Fue un inmenso placer estar con ustedes. Que tengan buen día. Recuerden presentar la tarea antes de las 10 de la noche. Después de las 10 de la noche, tarea atrasada. Chao, chao.